por lo que se imagina que va a pasar que por lo que realmente pasa, especialmente si el novio o el esposo le dice que quiere disfrutar mucho con los amigos o si sus hijos hacen planes por aparte. Está con nosotros la psicóloga Sol Sánchez para ayudarnos a gestionar nuestras emociones. Bienvenida, ¿cómo está? Hola, muchas gracias por recibirme el día de hoy, súper contenta de compartir con ustedes de este tema tan importante que creo que a todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado y por eso queremos ayudarles también a todas las personas que nos están viendo. Pueden escribirnos a través de Facebook Live para que también resuelvan todas las dudas y aprovechen a consultar en este momento. Hay personas que son más sensibles que otras, Doc, y es que especialmente a las acciones de los demás. Uno dice, es que esta persona es como de hierro, parece que no siente nada y en cambio yo sufro eternamente. ¿Cuál es la diferencia que hay entre ellos y cómo podemos hacer para gestionar las emociones? Bueno, creo que primero es entender que todas las personas experimentamos emociones. Vos y yo hemos sentido enojo, tristeza, felicidad, ansiedad. Lo que pasa es que hemos aprendido a vivirlas de forma diferente y esa parte es súper importante. Cuando decimos que alguien es de hierro es porque por fuera pareciera como que hay esta coraza donde nada penetra, ¿verdad? Donde nada cala. Pero realmente no somos robots y sí sentimos emociones. Entonces, aquí lo más importante es entender que la sensibilidad es algo subjetivo, ¿verdad? Va a depender de cada quien, que el contexto en el que estamos, las experiencias de vida que tengamos y todo influye, pero lo más importante son esas estrategias de afrontamiento que yo tengo como persona para poder lidiar con todo aquello que sea difícil. ¿Cuál debería de ser nuestra reacción cuando pasa algo en el entorno? Porque uno desearía poder tener un control absoluto sobre las emociones, pero la realidad es que nos afecta. ¿Cómo hacemos para gestionarlo correctamente? Bueno, creo que lo primero, y parto así como desde lo más básico, es poder entender qué emoción estoy experimentando, ¿verdad? Poderle poner un nombre a esa emoción. Si me sentí enojada, ok, identificar, me siento enojado y a partir de ahí también empezar a esta parte de autoconocimiento de identificar cómo se vive el enojo en mí, o sea, qué es lo que siento a nivel físico y lo más importante, qué es lo que estoy pensando, porque al inicio lo dijiste, a veces nos hacemos una película de terror, ¿verdad? Que no necesariamente está pasando, pero si yo tengo ideas o pensamientos como de qué chicha que me pasó esto es injusto, esto no debería ser así, pues mi pensamiento, lejos de ayudarme a poder encontrar una solución o sentirme mejor, me está más bien como carboneando o echando leña al fuego y podría empeorar incluso mi emoción o la reacción que yo tengo. Hablando precisamente de esa sensación de injusticia, Doc, ¿qué pasa en los casos en los que uno se prepara, estudia, madruga, le pone muchísimo al trabajo, pero el ascenso se lo terminan dando a otra persona y es frustrante porque es una decisión que no es de uno, pero que se siente como un ataque personal? ¿Cómo hacemos para poder enfrentarnos a esa situación? Ok, en este caso que hablas, creo que es completamente válido sentirnos frustrados, ¿verdad? Era algo que yo quería y no pasó. Pero también aquí viene una parte donde yo tengo que aprender a tolerar lo que no puedo cambiar, ¿verdad? Yo no entiendo cuáles fueron las razones de por qué le dieron el ascenso a mi compañero o a mi compañera, pero aquí yo puedo decidir a partir de mi pensamiento qué hago. Si me carboneo con ese injusto, qué bárbaro, yo trabajo más, yo le pongo más, yo soy más esforzado, o aprendo a conciliar el hecho de, bueno, o sea, aunque yo quería este puesto, habrá otra oportunidad para mí y es mi pensamiento el que se vuelve mi aliado o más bien el que empeora la situación. Doctora, ¿hasta qué punto es recomendable hablarlo? Porque a veces uno está como carboneado y quiere ir a hablar y ay, pero ¿qué pasó, verdad? ¿Hasta qué punto es importante hablarlo o esperar a que se bajen un poquillo los humos? Ok, yo aquí te diría la respuesta que usamos siempre y es depende, ¿verdad? Pero lo primero que yo partiría es que, vamos a ver, no es lo mismo que yo esté furiosa a que yo esté molesta. Si yo estuviera furiosa en esta situación, posiblemente mi reacción va a ser muy impulsiva y posiblemente yo haga o diga algo de lo cual después me podría arrepentir. Si yo me doy un espacio para poder pasar de esa furia a tal vez una molestia, eso me permitiría ser más asertiva en comunicar algo con lo que no estoy de acuerdo o algún punto medio, pero es que ya mi reacción, ¿verdad? Como ese accionar viene muy diferente por esa emoción que yo estoy sintiendo. Hablemos de unas relaciones tan importantes como son las relaciones familiares, y es que a veces uno le puede molestar o enojar la actitud o la acción de algún miembro de nuestra familia también. ¿Cómo hacemos para gestionar esto? Porque a veces se sale de nuestro control.
Totalmente. Yo siempre digo... O siempre se sale de nuestro Sí, control. yo siempre les explico a mis consultantes en terapia que yo no puedo cambiar al otro, ¿verdad? Y en el momento que yo entiendo esto, que yo no tengo el poder de cambiar al otro, yo me puedo traer la pregunta a mí, ¿verdad? Como, ok, si yo no puedo cambiar al otro, yo sí puedo cambiar la forma en que respondo a eso, en que gestiono eso. Entonces, por ejemplo, si tengo tal vez algún familiar que me dice comentarios hirientes o que se burla de mí, todo, yo quisiera cambiar eso, pero no puedo. Entonces, lo que yo sí puedo hacer es tal vez marcar límites, establecer una comunicación firme y asertiva, ¿verdad? Buscar como ciertas estrategias que a mí me ayuden para poder lidiar con eso. Hagamos un ejemplo, doctora. Por ejemplo, estamos en una reunión familiar y llega su tía y le dice, ¿para cuándo el chiquito? ¿No se ha casado? ¿Qué tengo que hacer en ese caso? Ok, en ese caso la primera reacción sería como molestia, ¿verdad? Porque sí, claro. yo, ¿verdad? La otra persona no sabe si lo estoy intentando, si he tenido una pérdida, si es algo que me interesa, o sea, llega a ser súper invasivo y me encanta esta pregunta porque siempre pasa, ¿verdad? Y más en nuestra cultura. Entonces ahí yo puedo usar diferentes estrategias. Una que a mí me encanta es el humor. Entonces, ¿verdad? Yo puedo decirle como... Ay, tía, hay cosas más interesantes en mi vida pasando que un bebé en este momento, ¿verdad? Y ya con humor yo puedo desviarlo o podría decirle, tía, vieras que no me siento cómoda hablando de este tema hoy con vos o de esta forma, ¿verdad? Entonces yo puedo empezar a identificar estrategias y también va a depender mucho del vínculo o la afinidad que yo tenga con esa persona. Doc, a veces también sucede y muy comúnmente uno se imagina las películas terribles y películas de terror. El novio le dice, voy a salir con mis amigos hoy en la noche. Y uno se imagina, ay, seguro van a ver bien. Es lo primero. ¿Con quién va a estar? ¿Con ¿Qué quién va va a estar? ¿A qué hora va a hacer? llegar? Y no solamente con la pareja, sino en un sinfín de situaciones que pueden suceder porque nuestra imaginación vuela. ¿Cómo hacemos nosotros para que lo que estamos pensando que va a suceder, que tal vez no está pasando, nos puede llegar a afectar más que la realidad? Totalmente. De hecho, nosotros hablamos en psicología que el malestar emocional viene justamente de un pensamiento. Entonces, yo no puedo controlar lo que pienso, o sea, los pensamientos vienen, pero yo sí puedo decidir en qué pensamiento me voy a enganchar o, ¿verdad? Como que voy a tomar como una verdad o no. Y ahí una estrategia súper sencilla que podemos aplicar es hacer un filtro mental. Y el filtro es decirme, ok, ¿esto que estoy pensando es cierto? O sea, ¿es un hecho, es una realidad? ¿O es solo un pensamiento? ¿Verdad? Porque si mi pareja me dice que va a salir y yo ya estoy pensando que van a haber mujeres y que quién sabe qué va a hacer, yo no tengo la certeza de que eso está pasando. Entonces ahí puedo hacer ese filtro justamente como para delimitar un poco, decir, no, o sea, Sol, eso te lo estás imaginando, pero no es lo que realmente está pasando. Y eso me ayuda a tener un pensamiento más funcional y más objetivo. Y además, en otro caso, si yo tuviera alguna duda y yo me estoy haciendo una película en la mente, ¿y qué tal si en vez de suponer pregunto? ¿Verdad? Si en vez de suponer que, ay, es que fijo va a hacer esto, y contame cuál es el plan. Sí. Y ya ahí tal vez mis pensamientos se cayeron, la película de terror se cayó. Y también versa la confianza, Doc. Ahora nos está preguntando Patricia en este momento por medio del Facebook. Ella nos cuenta que ella, bueno, lo acepta directamente, dice que es una madre sobreprotectora. Los hijos ya son adultos, toman sus propias decisiones, pero ella los ve como unos chiquitos, unos chiquillos que quiere ella poder cuidarlos y apoyarlos. ¿Cómo hace Patricia para que estos sentimientos no le afecten en esta etapa de la vida en la cual se encuentra ella y que pueda disfrutar plenamente de esta etapa? Claro, yo creo que lo primero sería revisar un poco de que ya cumpliste como mamá esta parte de criar, o sea, ya le diste las herramientas, la educación, ¿verdad? La guía que como mamá puedes hacer, pero si también vos como mamá querés que tus hijos sean personas autónomas, que puedan tomar decisiones en el futuro, tengo que ir haciendo como un paso para atrás. Entonces, en el caso de Patricia, ¿verdad? Yo haría como una reflexión un poco de, ok, ¿qué estoy pensando que me da tanto miedo de soltar a mis hijos? Estoy pensando que no son capaces, estoy pensando que el mundo es muy difícil, estoy pensando que yo lo haría mejor, ¿verdad? No sé. Entonces, revisar ahí un poco mi pensamiento y hacer el filtro mental. Ok, ¿esto que estoy pensando es cierto o no? Ahora, doctora, queremos herramientas para que todos podremos utilizarlas para poder gestionar nuestras emociones. ¿Cuáles son esas herramientas? Ok, yo le digo que hay 3 pasos específicos. De hecho, hice un post en mi Instagram de eso, de cuáles, o sea, que nos hablan de sentir emociones, de gestionar las emociones, pero bueno, realmente eso, ¿cómo se hace? ¿Qué es lo que necesitamos? Y yo siempre digo que hay 3 pasos. Número 1, identificar qué estoy sintiendo. A veces le pregunto yo a las personas, ¿y cómo te sentís? Bien.
mal, más o menos. Y esos no son emociones. Emociones es me siento triste, me siento enojada, me siento frustrado, me siento ansioso, ¿verdad? Poderle poner un nombre a la emoción. Luego de eso es importantísimo poder conectar, ok, ¿cómo se siente esa emoción en mi vida? Todas las personas hemos sentido enojo, pero hay personas que lloran del enojo, hay personas que más bien se ponen rojas, hay personas que, ¿verdad?, más bien necesitan espacios. Entonces empezar a identificar cómo se sienten esas emociones, ¿verdad?, en mí. Y luego de eso yo me iría a la parte del pensamiento, ¿verdad? ¿Qué estoy pensando que me hace sentir, agarrando este ejemplo, que me hace sentirme tan enojada? ¿Qué estoy pensando que me hace sentirme tan triste? ¿Qué estoy pensando que me hace sentir tal? Porque una vez que yo identifico ese camino, ya para mí va a ser más sencillo poder accionar. Bueno, podría hacer esto, podría resolver esto podría hacerlo por acá. Y creo que es una guía como muy práctica de empezar a ir desarrollando esta habilidad, que no es que un día lo hacemos y ya tenemos el check, ¿verdad? Sino que es un constante, un proceso constante. Excelente. Ella es la psicóloga Sol Sánchez. Muchísimas gracias por todas las recomendaciones. No, gracias por la invitación. Gracias.